Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, gente linda? Espero que estén radiantes porque hoy tenemos un tema que lo va a hacer vibrar. De esos que te agarran, te sacuden y te dejan pensando, en serio. Hoy, amigos, nos vamos a sumergir de lleno con los pies en el barro, en el mundo de la farándula, en la verdad, esa que a veces es un puñetazo al estómago. Y la verdad, a veces, duele. Pero como ya saben, es necesaria para evolucionar, ¿verdad? Vamos a diseccionar a Afra. Sí, la Afra que todos conocemos, esa actriz talentosa y cautivadora. Y vamos a analizar lo que finalmente, después de tanto tiempo, decidió compartir sobre su relación con Mert. Y créanme, no es cualquier cosa. Esto podría cambiar completamente la forma en que vemos a ambos. Prepárense porque esto es explosivo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te doy una cálida bienvenida a mi canal, tu rinconcito en YouTube donde desmenuzamos los chismes más jugosos, analizamos las relaciones de las celebridades y nos sumergimos en el fascinante, a veces turbio, mundo de los famosos. Si te gusta este tipo de contenido y no quieres perderte nada, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. No te arrepentirás. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto, a la carnita asada. Afra, esa mujer. Esa actriz. Esa personalidad que ha construido una imagen impecable, ¿no? Siempre reservada, con una elegancia natural, cuidando con sumo detalle su vida privada. Discreta, casi inalcanzable. Pero como dice el sabio refranero popular, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y en este caso, la verdad sobre su relación con Mert ha salido, y vaya que ha salido con fuerza. Durante mucho tiempo fuimos testigos de una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Afra y Mert, la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos, enamorados, la envidia de muchísimos, ¿verdad? Redes sociales repletas de fotos románticas, declaraciones de amor que nos hacían suspirar, gestos públicos que nos hacían creer en el amor eterno. Todo parecía perfecto. Todo parecía un sueño. Pero como suele ocurrir, la realidad era muy distinta. Afra, a través de entrevistas principalmente y también en sus redes sociales, ha comenzado a revelar detalles sobre su relación con Mert que son impactantes. Detalles que nos hacen replantearnos todo lo que creíamos saber sobre su relación. Detalles que honestamente nos dejan con la boca abierta y pensando, en serio. Y lo que es más importante, detalles que nos invitan a reflexionar sobre las dinámicas de pareja y a aprender de las experiencias ajenas. La primera bomba que soltó, y que ya nos puso a todos en alerta roja, fue sobre la falta de comunicación. Afra, con una honestidad que sorprende y a la vez admira, confesó que Mert no era una persona que se comunicara abiertamente. Un hombre que, según sus palabras, guardaba secretos. Evitaba las conversaciones difíciles, aquellos temas espinosos que toda pareja debe enfrentar. Y esto, por supuesto, generaba muchísima frustración. Imagínense estar en una relación con alguien que no te cuenta lo que está pasando, que te deja nadando en la incertidumbre, en la especulación, en la ansiedad. Es agotador, ¿verdad? La falta de comunicación es el cáncer de cualquier relación. Y por lo que parece, esta fue una constante, un patrón recurrente en la relación entre Afra y Mert. La comunicación abierta y honesta es la base de cualquier vínculo. Sin ella se abre la puerta a la desconfianza, al resentimiento y, en última instancia, a la ruptura. Pero la cosa no quedó ahí. No, amigos. Lo siguiente que reveló Afra fue sobre las expectativas. Y aquí es donde la cosa se pone más seria, más profunda. Afra confesó que sentía que Mert tenía expectativas muy altas sobre ella. Expectativas sobre cómo debía comportarse, sobre cómo debía vestirse, sobre qué decisiones debía tomar, sobre su carrera profesional, sobre su vida en general. Y estas expectativas en muchísimas ocasiones no estaban alineadas con sus propios deseos, con sus anhelos, con sus aspiraciones. Afra sentía, en cierto modo, que estaba siendo controlada, que su libertad de ser ella misma estaba siendo coartada. Y esto, amigos, es una señal de alerta roja, de luces de emergencia encendidas en cualquier relación. Cuando sientes que no puedes ser tú mismo, que tienes que cambiar para complacer a la otra persona, que tienes que sacrificar tu esencia para encajar, algo está terriblemente mal. Y eso, amigos, es un síntoma claro de una relación tóxica. Y por supuesto, llegamos al punto más doloroso.
Al núcleo de la cuestión. Afra habló sobre la falta de apoyo. Y aquí es donde la herida se hace más profunda. Dijo con palabras que resonaron en el corazón de muchos, que en muchos momentos no se sintió apoyada por Mert en sus decisiones profesionales, en sus sueños, en sus metas personales. En lugar de sentirse acompañada por un compañero, por un aliado, por un cómplice. Afra sentía que Mert a veces se convertía en un obstáculo, en alguien que no entendía lo que estaba pasando, que no la comprendía, que no la animaba, que no la empujaba a crecer. Y eso, amigos, es demoledor. Cuando necesitas el apoyo de tu pareja y no lo encuentras, es un golpe muy duro. Es como estar solo en la cima de una montaña, sin nadie que celebre tus logros, sin nadie que te tienda la mano cuando te caes. Una pareja debe ser tu mayor fan, tu mejor amigo, tu confidente. Y si no lo es, ¿qué sentido tiene la relación? Ahora bien, ¿qué es lo que Mert hizo específicamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque las revelaciones de Afra, hay que decirlo, no son directas. No ha dicho, por ejemplo, Mert me engañó o Mert me maltrataba. No ha hecho acusaciones directas. Pero entre líneas ha dejado caer pistas, pequeños detalles que nos hacen sospechar cosas muy graves. Y la forma en que lo ha hecho es precisamente lo que la hace aún más admirable. Porque ha evitado el sensacionalismo, la búsqueda de la polémica barata. En cambio ha optado por la sutileza, por la introspección, por la reflexión. Por ejemplo, Afra habló sobre mentiras. Sí, mentiras. Mentiras sobre diferentes aspectos de la relación. Mentiras que generaron desconfianza, que erosionaron la base de la relación. ¿Y qué tipo de mentiras fueron? Eso es lo que aún no está del todo claro. Pero la sola idea de que haya mentiras en una relación es preocupante. Es como construir una casa sobre arena movediza. Cualquier mentira, por pequeña que sea, puede socavar la confianza y destruir el vínculo. Y es importante recordar que la mentira no siempre implica un engaño explícito. A veces la mentira se manifiesta en la omisión, en el ocultamiento de la verdad, en la manipulación de la información. Y todas estas formas de mentir son igual de dañinas. También habló sobre manipulación. Afra, con mucho tacto pero con la claridad necesaria, dio a entender que en ciertas situaciones, Mert intentaba controlarla, influir en sus decisiones, hacerla sentir culpable. Y esto, amigos, es un comportamiento muy tóxico. La manipulación es una forma de abuso emocional, y puede dejar cicatrices muy profundas. La manipulación se manifiesta de muchas formas, a través del chantaje emocional, de la culpa, de la amenaza, de la invalidación de los sentimientos. Y el objetivo de la manipulación siempre es el mismo, controlar a la otra persona para satisfacer las propias necesidades. Y cuando eso ocurre, la relación deja de ser un espacio de crecimiento y de amor y se convierte en una jaula. Y finalmente Afra habló sobre el egoísmo. Dijo que a veces sentía que Mert solo se preocupaba por sí mismo, por sus propias necesidades, por sus propios intereses. Y esto, obviamente, no es la base de una relación sana. Una relación sana se basa en el respeto mutuo, en el apoyo, en la empatía, en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, en la generosidad, en la reciprocidad. Una relación en la que solo una persona se preocupa por sus propias necesidades, inevitablemente, se desequilibra y se vuelve tóxica. El egoísmo es el enemigo del amor. Y cuando el egoísmo domina una relación, el amor se marchita y muere. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la conclusión final? Que la relación entre Afra y Mert, que parecía perfecta, no lo era en absoluto. Que detrás de la fachada de perfección, de cuento de hadas, había problemas muy serios, falta de comunicación, expectativas poco realistas, falta de apoyo, mentiras, manipulación, egoísmo. Una combinación explosiva que inevitablemente llevaría a la implosión de la relación. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? ¿Qué es lo que realmente nos debe importar? Que Afra tuvo el valor de hablar. De contar su verdad. De abrir su corazón y compartir su experiencia. Y esto, amigos, es admirable. Es valiente. Es necesario. Porque hablar sobre las relaciones, sobre lo que se siente, sobre el dolor, sobre las decepciones, sobre las heridas, es importante. Es necesario. Nos ayuda a aprender, a crecer, a entender mejor las dinámicas de las relaciones, a identificar comportamientos tóxicos, y a protegernos a nosotros mismos y a los demás.
Y también es importante para Mert. Porque aunque no sepamos toda la historia, lo que sí sabemos es que Afra ha revelado una verdad que, sin duda, tendrá un impacto en la imagen de Mert, en su reputación y en su futuro. ¿Cómo reaccionará Mert? ¿Qué dirá al respecto? ¿Pedirá disculpas? ¿Negará todo? ¿Se defenderá? El tiempo lo dirá. Y por supuesto, todos estamos ansiosos por saber qué hará y qué dirá Mert. Su reacción será crucial para su futuro profesional y sobre todo, para su imagen pública. Pero lo que sí es seguro es que esta revelación de Afra nos ha abierto los ojos. Nos ha demostrado que las apariencias engañan, que detrás de la perfección, a veces, se esconden secretos oscuros. Nos ha recordado que las redes sociales, aunque nos muestren una fachada, no siempre reflejan la realidad. Y nos ha recordado que la comunicación, el respeto, el apoyo y la honestidad son esenciales para construir una relación sana y duradera. Esta revelación, además, pone de manifiesto la importancia de la salud mental en las relaciones. La falta de comunicación, las expectativas poco realistas, la manipulación y el egoísmo pueden tener un impacto devastador en la salud mental de una persona. Es fundamental, por lo tanto, cuidar nuestra salud mental y buscar ayuda profesional si nos encontramos en una relación tóxica. No debemos permitir que nadie nos haga sentir menospreciados, controlados o infelices. Y también es importante destacar el papel de la sociedad en la perpetuación de relaciones tóxicas. A menudo, la sociedad nos impone expectativas irreales sobre el amor y las relaciones. Nos enseña a idealizar el amor romántico, a tolerar comportamientos dañinos y a priorizar la apariencia sobre la sustancia. Es fundamental, por lo tanto, cuestionar estas expectativas y construir relaciones basadas en el respeto, la honestidad y la autenticidad. Así que, amigos, ¿qué les pareció? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Se esperaban estas revelaciones de Afra? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos. ¿Creen que Mert responderá a estas acusaciones? ¿Y cómo creen que esto afectará sus carreras profesionales? Cuéntenme todo, quiero saber sus opiniones. Quiero debatir con ustedes. ¿Creen que Afra ha sido valiente al compartir su experiencia? ¿Creen que Mert reaccionará de forma adecuada? ¿Creen que esta situación puede ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares? ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto? Y antes de irme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por compartir. Me encanta poder compartir con ustedes estos temas, y sé que ustedes también disfrutan de estas conversaciones. Me encanta el debate, me encanta leer sus comentarios, me encanta saber que estamos juntos en esto. Recuerden, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque siempre tenemos temas interesantes que discutir. Siempre estamos al tanto de las últimas noticias del mundo de la farándula y siempre estamos listos para analizarlas y debatirlas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de buena energía. Y recuerden siempre, la verdad, aunque duela, siempre es necesaria. Hasta la próxima.